En la Biblia hay una discusión que se produjo con frecuencia entre los discípulos. Les voy a dar la cita para que ustedes la anoten. Marcos 9, 33 al 37. Vamos a leer una, estoy dando Marcos 9, 33 al 37. Mateo 18, 1 al 5. Porque yo voy a resumir, este es un tema para tratarlo más largo, si quieren otro día nos sentamos y lo tratamos, porque este es un tema muy importante en la iglesia. Mateo 18, 1 al 5. Marcos 9. Primero día Marcos 9, 33 al 37. Amor, yo te la doy, yo te lo tengo aquí. Después de Marcos dije Mateo 18, 1 al 5. Sí. Ahora Lucas 9, 46 al 48. Lucas 9. 4, 6, 4, 8. Lucas 9, 46 al 48. Esas primeras tres citas, la de Marcos 9, la de Mateo 18 y la de Lucas 9, tratan acerca de una conversación que se produjo entre los discípulos. Iban caminando entre la multitud y ellos tenían una discusión. Ahí cuando llegaron a un sitio donde se iban a reunir solo, Jesús le dijo, ¿qué era lo que ustedes discutían por allá atrás? ¿Qué discusión era esa? Se quedaron callados. La Biblia dice que la discusión que traían era ¿quién sería el mayor en el reino de los cielos? Oigan, ¿qué discusión? Uno hoy dice, pero era loco que estaban. No, lo que pasa es que Jesús había sido presentado como el rey de los judíos que había de venir, el Mesías. Y cuando se hablaba de rey, se hablaba de reino. Cuando se hablaba de reino, se hablaba de posiciones. En los sistemas de gobierno no eran presidenciales, no eran parlamentarios, eran monarquías. Y en la monarquía, el monarca, el rey, era el dueño de todo y de todos. Oigan, entonces, si alguien era parte del grupo cercano al rey, imagínense usted. Entonces ellos decían, ¿cuál va a ser el mayor? Todos estamos aquí, pero de nosotros, ¿cuál va a ser el jefe? El que tenía la mentalidad de la sociedad. El concepto de reino que tenían era el que conocían en la sociedad secular. No lo culpo, yo no conocía a otro. Y si tú eres rey y andamos contigo, hay que pensar dónde vamos a quedar una vez que se establezca tu reino. Y en lo pasado yo había visto que José principal entre los ellos tenían el concepto vivido de los ancestros. Yo conocía la historia de Saúl, de David, de Salomón y de toda la lista de reyes. Entonces, y sabían que el que estaba cerca del principal tenía ventaja con relación a los demás. Yo siempre digo que cuando el rey hablaba, el que estaba a la izquierda y el que estaba a la derecha oía lo que él hablara, aunque lo hablara en voz baja. Y normalmente el rey hacía así, las cosas. El que estaba allá la más veía y ansiaba, wow, cerca del rey. Cualquier cosa, todo lo que podía caer de la silla del rey enriquecía los laterales inmediatos. Por eso, vamos a leer esta cita, que es una conversación un poco más allá, pero que es una continuidad. Mateo ahora, capítulo 20, versículo 20 al 28. Esta la vamos a leer aquí. La pueden anotar también. Mateo 20, 20 al 28. Esta a mí me da risa, pero tiene una enseñanza maravillosa para nosotros. Oigan lo que dice en el nombre de Jesús. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres?
ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Ese no sabéis lo que pedís es un plural. No saben lo que piden, lo que significa que en la petición de la mamá estaban hablando los hijos, Jesús lo entendió. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. ¿Quiénes ellos? Ellos son los hijos de Zebedeo. ¿Estaban ahí? Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizado. Pero, sentados a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué les parece? Bueno, los hijos, ¿saben ustedes quiénes eran los hijos de Zebedeo? ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Santiago. Santiago Juan. y Juan. Ese Juan era Juan el amado. Juan, sí, Juan, Juan fue el que escribió el Evangelio, las cartas y el Apocalipsis. Y ese Santiago El que siempre andaba con él. No, este Santiago no es el que escribió el libro de Santiago. El que escribió el libro de Santiago era un hermano de Hermano de Jesús. Jesús. Y el que escribió el libro de Judas era un hermano Un de Jesús. hermano de Jesús también. Esos son los que la Biblia menciona a los dos Bueno, hermanos. algunos dicen que eran la madre de José, pero sabemos que eran hermanos. Yo no afirmo categóricamente que María tuviera hijos, pero no considero que si tuvo Dios pecó, porque ella tenía su marido. No, claro. Y la Biblia dice, no la conoció Hasta que dio a luz. después que dio a luz. Sí, lo pudo ver, pero la Biblia lo llama hermanos de Jesús y algunos dicen que eran primos, que a los primos le llamaban hermanos. Y yo digo a un amigo católico, un sacerdote amigo, yo tengo algunos sacerdotes amigos, y yo le dije a uno, pero dime una cosa, si cuando dice hermanos son primos, cuando le dijeron, maestro, tu madre y tus hermanos te buscan, dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan, él dice, era primo, digo, ya, pues madre era tía, madre era tía, me dice, no, digo yo, se rió de mí, mira, dice un refrán que para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Cuidado. Así es. Pudieron ser hijos de ella, pudieron ser sobrinos de José, porque cuando María se casó con José era una doncella, José era un hombre adulto, era costumbre de la época. Pero no vamos a discutir eso. Si tuvo hijos, eso no la degrada, si no tuvo, eso no la enaltece. Para mí eso no es. Ahora, eran hermanos de Jesús, eran parientes cercanos y no eran primos. ¿Saben por qué? Porque Jacobo, que es el mismo Santiago, ese Jacobo, ese Santiago que habla, que escribió la carta, el mismo Jacobo del que habla el libro de los Hechos, hermano de Simón y otros, y el hermano de Jesús. Y este Santiago es el mismo Jacobo que mataron, que fue, lo mataron cuando Pedro estaba en la cárcel, que Herodes lo mató. A los Santiago le llamaban Jacobo. Entonces, son distintos. Este que está aquí viviendo un privilegio fue de los primeros que murió, de los primeros mártires. Herodes lo mató y quería, por agradar a los judíos, quería Pedro preso para matarlo. Dios no lo permitió. ¿Qué es lo que piden?
van con la mamá. ¿Por qué van con la mamá? Fíjense la manera como la mamá dice, ordena que estos dos hijos míos, fíjense la confianza que ella le habla que considera el rey. Se dice que esa mujer era pariente cercana de María, bueno, otro pasaje de la Biblia lo dice. Y Juan, ese Juan, Jacobo y el que se llama Judas, no el escritor, y Juan el Bautista, todos eran familia sanguínea, primos y hermanos. Entonces, fíjense que Jesús quería mucho a Juan, porque Juan era el muchacho del grupo, el jovencito del grupo. Jesús lo quería mucho, él no se despegaba de Jesús. Entonces, ante esa situación, la mamá va a hablar por sus hijos. Mentalidad secular. Esa es la mentalidad secular. En la cita que le digo, ustedes la lean, van a ver que ellos tenían una discusión de qué sería el mayor, mentalidad secular. Ella con la mentalidad secular usa la condición de parentesco para sacar ventaja. Eso es tráfico de influencia. Sí. Y entonces, eso le dice, ¿qué tú quieres que te haga? Le atendió, fíjese cómo le habla, le atendió. Entonces, cuando ella le dijo eso, pero eso es lo que están pidiendo, a mí no me he dado a aceptar eso. Eso aquí es para que mi padre lo tiene preparado. Ahora hay cosas que ustedes sí van a poder vivir conmigo, pero esa no. Yo no determino eso. ¿Qué pasó? Fíjense cuando en el grupo no hay sentido de servicio, sino sentido de jerarquía. Los otros 10 se engreñaron. Dice la Biblia que se molestaron con los dos hermanos. ¿Por qué? Porque aspiraban a lo mismo y estos dos se les fueron a dar. Y a lo mejor ellos con temor, porque espérate, eso es Otra familia, vez, sí, y nosotros no. Cuando viene a ver le guarda eso. Sí, pero no fueron ellos, su mamá. Ajá, Pero pero es fíjese, influenciada por él. Ellos estaban ahí, porque aquí dice, Que ella fue con ellos dos. si con ellos dos. Sí. Ahora, Jesús, aquí dice, cuando los dios oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Parece que yo por lo que dijeron, mamá, mira, Vamos allá. hablar con el maestro, a ver, porque mira cómo esto, aquí hay poder, se sanan los enfermos, se resucitan los muertos, se limpian los leprosos, se echan fuera los demonios. Este es el Mesías que habría de venir. Habla con él para cabildear posiciones temprano. Mentalidad de reino secular. Criterio de jefe y no de servidor. Entonces, Jesús lo reúne. Digo yo siempre, primero un motivo se le da a Jesús, 10 contra 2, un pleito entre los 12. Jesús hizo una reunión de miembros. Dice, Jesús llamándolos dijo, lo reunió. Y oigan esto, a partir del versículo 25. Jesús le dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ustedes saben que eso pasa, ¿verdad? Los que gobiernan a las naciones son los señores de las naciones y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ustedes no están pidiendo ser gobernantes, están pidiendo ser grandes para ejercer potestad. Jesús entendió por dónde iba, cuál era la intención de esa petición. Y le está diciendo a los 10 que se molestaron, lo que le estoy diciendo yo, esto va para todos. Yo no estoy de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Aquí las cosas son distintas. Para que no creyeran que Jesús había aceptado una cosa de ese tipo, para eso Jesús lo reúne y le formula las aclaraciones pertinentes. Fíjense lo que le dice. Pero entre ustedes no será así. No tengan el pensamiento que hay allá. Entre ustedes debe empezar distinto. Sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. En vez de ejercer potestad, el que es grande entre nosotros tiene que ser un servidor. Cuando la gente no entiende eso, usted ve que la gente hace cualquier cosa y para llegar a un cargo. Yo lo veo que se pone al cargo, porque no están entendiendo el evangelio.
no están entendiendo el reino de los cielos. Están pensando como los Abinader, los de Leonel, los Danilo. Esa gente tiene una actitud de tener ascendiente sobre el otro, porque eso le da ventaja. Pero en el reino de Dios no funcionan así las cosas, dice Jesús. Y oiga cómo eso arregla la cosa. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahora, servir ya es otra cosa. No es que no hay gente grande en el reino, es que hay una diferencia entre la manera como se llega a la grandeza en el mundo y cómo se debe llegar en el reino de Dios. En el mundo se llega a la grandeza usando como escalón la cabeza de los que le quedan cerca y llegar. Y una vez que se llega, se enseñorean, y los que tienen cierto rango tienen potestad sobre los otros. Hay instituciones donde hay gente que lo tienen en terror y tienen que estar tranquilos porque lo cancelan y lo hacen perder la comida, y no importa que tengan 200 años. ¿Por qué? Porque no tienen una mentalidad de servidores. Usted va a una oficina pública y no todo el mundo, no todo el mundo es así. Eso se da mucho en los hospitales, con mucha frecuencia. Yo lo he vivido. Usted va y llama a un doctor, dame el favor. Y estoy hablando de lo típico, no que cada portero hace eso. Se queda y al ratito se para. ¿Qué tú querías? Arrogancia. Porque él lo que es un portero, pero él entiende que en la posición que está, viene mucha gente y eso lo pone en grandeza. Él no ve que eso es una oportunidad para hacerle útil al que viene, responderle una pregunta, darle una orientación. Bueno, si es una enfermera, la cosa sube de grado. La generalidad de las enfermeras son groseras, frescas y mal habladas. 1% alto. La generalidad. Yo he estado mucho en la generalidad. Aparecen algunas dulces, y así, pero hay unas que tú notas que es que el color de la ropa con la que sirven entiende que le agarran cuando son médicos. El color del gorrito que se pone. Pero hay médicos que creen que el único tipo de C4 que existe es el de ellos, el de médicos. Y que ser médico es cuestión de marca mayor. Y tratan a los pacientes como le hablan, pero como. En cambio hay otros que son humanos, son dulces, son corteses. Cuando fuimos al médico, la secretaria que le habló al muchacho, wow, Dios mío, él hizo una pregunta, esa señora lo está mal, y ya, y esto, que le digo eso. Al ratito el muchacho se fue, y cuando vino por uno más grande que ella, y le digo, atiéndelo por favor a él. Ah, sí, de una vez me dijo. El muchacho tenía 3 citas para ese mismo día, nada más se permiten 2. Entonces, ella no tenía que hablar así, hizo una mala palabra, tiene 3 citas y viene a estar molestando. Él se fue al ver que no podía atenderse con el nefrólogo, que era para invitar, y fue para que en la otra área le cancelaran la otra para aprovechar esa. Pero ya ella lo había, y entonces él vino, pero vino uno de rango, y ella sí, no habla también. Pastor, y también se da el caso, escúcheme, que hay médicos que en el hospital son una persona y privado son otra. A mí me sucedió así. Una doctora que ella se atendía, yo me atendí con ella y las recetas de la indicación se me pasó y el seguro no me la cubría. Yo aproveché una muchacha que trabaja en el hospital y le dije, ay, mira, dile a la doctora que por favor que me cambie la fecha solo, lo mismo. Y esa señora se comió a esa muchacha. Me dijo, mire, yo esperé porque se trataba de usted, pero no me mandó nada con esa doctora. Bueno, pasó. Entonces después yo me fui a ver con ella, privada. Ay, un amor, una dulzura, porque le iba a pagar los 2,000 pesos. Digo, ay, señor. Sí. Pues entonces vamos viendo la diferencia entre la mentalidad
del jefe y la mentalidad del servidor. El servidor, yo le dije a una, ustedes saben, yo cuando voy a médico yo voy con la ropa de pelea. Yo he vivido demasiado cosas. Yo voy, pero yo asumo perfil bajo, porque no estoy preparado, yo no estoy preparado para andar abuso. Esa partecita Dios tiene que convertirme en mí. Yo no estoy preparado para aguantar de consideraciones, por eso no me la gusto. Soy prudente. Mire, yo voy a los bancos, yo tengo 68 años, no hago fila, y yo me meto en mi fila para los bancos. Las veces que entro, porque viene la seguridad, señor, ¿qué es lo que tiene? Venga, me pasa, pero no porque yo dije, yo tengo tal edad, porque yo no hago eso, porque yo tengo fuerza para hacer mi fila, para que nadie se me meta nada. Nadie. Entonces, el que está en una posición de mando es un servidor, sobre todo se le paga. A usted le pagan por estar ahí. Claro. Sea agradable, ahora usted no tiene que aguantar el respeto a nadie, pero sea agradable, sea dulce con la gente. Usted no sabe hasta cuándo va a estar ahí. Usted no sabe con quién usted se va a encontrar después que salga de ahí, que a lo mejor está en una posición en la que usted tiene que pedir el favor. Y hay gente que te cobra los buenos tratos, hay otros que no. Dice la Biblia que aprendamos a ganar amigos con las riquezas ajenas. Que aprendamos a ganar amigos. Recuerda esa parábola de un deudor que el Señor le llamó y le dijo, arregla tu cuenta que te voy a depender un mayordomo. Y él dijo, ¿qué voy a hacer? Porque yo no sé hacer otra cosa. Vea que ella está cegando el paso contrario. Sí. Entonces él dijo, yo no sé hacer otra cosa. Cuando salga de aquí, ¿qué voy a hacer? No voy a pedir, porque me da vergüenza. No voy a irme a arreglar una casa ajena. ¿Qué hago? Y él sabía que lo iban a votar por malversador. Entonces yo no sé lo que voy a hacer. Llamó a la gente que tenían deuda con el jefe, que quien la sabiera él, porque era el mayordomo. Y le dijo, ¿cuántas latas haces tú debes? Debo 5, arregla tu cuenta, anota y arregla tu nota. Nada más debe 2. Estoy ayudando, te estoy ayudando. Manuncia adelante. Está pensando cuando salga. Manuncia adelante. Y dice Jesucristo que los hijos de la tiniebla son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Nos llama a ser sabios. Es decir, seamos inteligentes. Entonces, Jesús le dice, entre ustedes, la grandeza se consigue por el servicio. Se espera que cualquiera que llegue a un cargo en la iglesia, es que usted ve que muestra la tendencia. Que hay gente que son servidores naturales. Hay otra gente que tú notas que no tiene un cargo, pero tú, wow, qué talento tiene. Es decir, no fue que ellos le cayeron atrás. En el libro de los Hechos, capítulo 6, creo que en el versículo 33, no estoy seguro. Bueno, en el caso de la elección de los diáconos, observe que los apóstoles dan un perfil y le dicen a la iglesia, escojan entre ustedes. Ahí no fue de que uno caminó, yo voy a tirar, yo voy a conseguir esto. No, escojan. La iglesia va a mirar que tienen el perfil. Recuerden, hermanos, que el mismo Cristo, Él se pone como ejemplo. Y a mí eso me gusta. El que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. El que quiera ser grande será servidor. El que quiera ser el primero será siervo. Oiga, ¿qué era un siervo? Uno que se Eso da la pena uno describir lo que es un siervo. Nadie. Entonces, ¿a qué se dedica el siervo? A hacer sentir bien al amo. Cada uno considera al otro como superior a sí mismo, dice Pablo. Cada uno. Y si yo trato a mi hermana Celeste como superior a mí, y ella me trata como superior a ella, los dos seremos superiores. Esa es la idea. Dice Pablo, no hagan nada por vanagloria o por contienda. Nada por vanagloria o por contienda. Nada porque entre los apóstoles se puso de moda que los que tenían propiedades la vendían. La traían a los pies de los apóstoles y eso se convertía en pan. Y hubo una pareja que vio que Bernabé acababa de hacer eso y eso le dio popularidad entre los hermanos.
decían el justo. Bernabé, un hombre amable, un hombre tierno. Ese hombre se dividió de Pablo porque Pablo no quería que llevaran al joven Marco. Y él dijo, ¿cómo va a haber muchacho por ahí? No, además era su sobrino. No, pero que en el otro viaje no fue con nosotros, en el segundo. Sí, pero vamos a llevarlo porque ahora él quiere ir. No, y fue tan grande el desacuerdo que se dividieron. Bernabé se fue con Marcos. Años después, Pablo dice, mándame a Marcos, que me es muy útil. Y lo elogia. Y Marcos fue el que escribió el primero de los evangelios. Ese muchachito, Bernabé, era maduro, más maduro que Pablo. De hecho, fue quien ayudó a Pablo. No era Pablo el líder, era Bernabé. Era Bernabé el líder. Le llamaban hijo de consolación. Entonces, cuando Elisa y Zafira vieron que él hizo eso, le cayeron atrás a la posición de Bernabé para equipararse, para ponerse a nivel. No lo hicieron por amor a los hermanos, sino para conseguir que lo nombraran, lo mencionaran, lo tomaran en cuenta, que dijeran que ellos hicieron y fueron y la vendieron. A ellos nadie les pidió que la vendieran. Entonces mintieron y que mira, la vendimos en tanto. Como decir, la vendieron en 1,000 pesos y dijeron que fue en 500. Pongo 1,000 porque la Biblia no dice la cantidad. Entonces, a Dios no le agradó eso. ¿Por qué? ¿Porque dieron poco? No, porque eso era de ellos. Nadie lo obligó ni nadie le pidió. Ellos podían no dar nada. No tenían que decir ni siquiera en cuánto lo vendieron, sino llevar lo que quisieran. Mintieron al Espíritu Santo, no a hombre. ¿Por qué? Porque quería hacer las cosas por competencia y por vanagloria. Finalmente Jesús dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para servir vino Jesús y dice que también nosotros seamos servidores y siervos, y que si algo vamos a conseguir en el reino, sea sobre la base de servir. Le cuento algo. En la iglesia, en las iglesias, yo hasta aquí, hasta este momento aquí, yo no veo eso. Porque el día que lo veo de barato, yo puedo estar seguro. Pero hasta ahora yo no he visto eso aquí, gracias a Dios. Miren, pero pasa mucho en el pueblo de Dios. Pasa con frecuencia. Usted ve que hay iglesias que están estratificadas las personas, son por estrado. Había una organización fuerte en la Asamblea de Dios llamada Embajadores de Cristo. Era el grupo élite de la Asamblea, la juventud organizada. Y ese liderazgo se movía entre la iglesia central de la Duarte, la que está en la Duarte Consejo de Mansueta, la de después la de Quiqueya, la de Sancho Samán, así por sector. Y en la directiva nacional tú no veías un joven del interior, de la misma organización, no. Y cuando aparecieron del interior era de Santiago, era de San Pedro, de Macorís, la Sultana del Este, así. De los barrios de la capital, el primer joven que entró ahí fui yo. Y nunca estuve buscando eso. Me mandaron una vez como delegado y mi participación llamó la atención a algunos y después querían elegir un secretario nacional, me buscaron. Yo no quise, pero no me negué a servir, pero no quise el cargo porque yo entendía que no tenía la destreza, la expertise para manejar la Secretaría Nacional de los Embajadores del Cristo. Yo no. Pero me quedé ahí, siempre estaba ahí. Y eso, yo fui el primer presidente electo de la región central, de los Embajadores del Cristo, cuando se dividió región. Y el último, cuando el sistema era presidente nacional, el último coordinador de Comisión Nacional, la Comisión 1, que era la de campamento y retiro. Pero yo no le caía atrás a eso. Era que siempre estaba en el medio y lo que había que hacer y me ayudaba. La primera persona que promovió el Departamento Nacional de Desarrollo y Servicios a nivel nacional fui yo. Yo lo digo aquí como testimonio, pero bueno, los ejecutivos lo saben, pero yo nunca tengo eso en mente. Porque llegué ahí, porque Dios me llevó, yo no le caí atrás. No le caí atrás. Y no hay nada más hermoso que cuando Dios es quien te pone donde te pone. Eso incluye lo secular. Eso incluye lo secular. Dios posesiona. Y cuando, ejemplo de Daniel, ¿de qué privaba Daniel? Daniel era humilde, cuando iban a matar a los sabios, a él ni lo habían invitado. Y cuando le dijo, dame chance, que yo te voy a dar la explicación del sueño. ¿Qué fue lo que hizo? Se humilló
hicieron los otros que le envidiaban, que no tenían temor de Dios? Comenzaron un plan para dañarlo. Tenían celo de él. Y entonces, como no pudieron acusarlo de robo, se fueron por ahí. Entonces, lo acusaron de que le hicieron un gancho de que nadie pida a ningún Dios, nada más al rey, para acusarlo por la parte religiosa. ¿Qué hizo Dios? Lo preservó, lo guardó, lo protegió y le pagó con intereses a nosotros el mal que le quisieron hacer. Procuremos servir, ser de bendición. No hay que tener cargo para servir. Para servir no hay que tener cargo. El que necesita un cargo para servir no es un servidor, es un trepador. Entonces, y oigan bien, cuando hagamos algo, cuando usted haga algo, es más, le voy a decir una cosa. Pablo dice, en los seculares, el que es siervo, sírvale al amo como al Señor. Oiga, como al Señor. Usted es maestro. Usted tiene a alguien por encima de usted. Sírvale como si fuera Dios, aunque esa persona no merezca su servicio. Hay jefes que no lo merecen, pero hágalo como para Dios. Que la recompensa, aunque sea en lo secular, le va a venir de Dios. Amén. No sé si a usted le ha pasado que a veces usted tiene un jefe que tiene menos expertise que usted. Que usted sabe que no, pero usted está ahí y para algo Dios le puso ahí y no le puso en el otro. Es para que usted sirva desde donde está. Y con eso usted glorifica a Dios. Amén. Dios le bendiga.